Bienvenidos, Dios los bendice grandemente a todos. Me encanta saber que estamos entre todos de forma colectiva compartiendo la palabra a las naciones, yo haciendo mi parte de las lecturas y ustedes suscribiéndose si lo sienten así en su corazón, pero más que nada compartiendo los enlaces para aquellas personas que aún no han escuchado la palabra de Dios o como todos nosotros que ya fuimos nacidos de nuevo por la gracia y el amor de Cristo, pero que necesitan estar escuchando la palabra de Dios. Bueno, aquí vamos a comenzar entonces lo que es el libro de Ruth. La semana pasada escuchamos lo que fue la introducción a la historia de Ruth. Este va a ser el capítulo 1, versículos 1 al 11. Primero les voy a compartir mi perspectiva. Después de ahí un rápido así como cuáles son los temas importantes y después la palabra directamente de la traducción Nueva Biblia de las Américas. Recordándoles yo siempre que aunque lo hago con mucho amor, mucho entusiasmo y mientras Dios quiera lo seguiré haciendo, siempre los invito a que no se enfoquen en mi perspectiva ni en mis palabras, porque soy solo humana y tengo muchos errores. Enfóquense en la palabra de Dios directamente, porque ahí es en donde está la sabiduría y ahí es en donde Dios les va a hablar para ver cómo aplicar su palabra en sus vidas y vivir de acuerdo a su plan perfecto. Bueno, entonces con eso comenzamos. Las relaciones que Dios nos pone en el camino tienen un propósito, aparte de quizás un sencillo coincidir o una amistad o alguna relación íntima como de familia o esposo, cónyuges. Estas personas o relaciones fueron plantadas delante de nosotros para que seamos esa invitación hacia el camino a la salvación a través de Jesús. Dios sabe y espera de sus hijos que cultivemos el amor, el servicio y que seamos testimonio de su poder hacia los demás. Él pone frente a nuestras vidas a las personas exactas, idóneas, con un propósito, pero esto conlleva una responsabilidad emocional y espiritual, ya que no hay coincidencias, sino que todo es lo que escribió Dios para nuestras vidas. A fin de cuentas, le daremos a Él todas las cuentas de nuestras palabras, acciones y pensamientos que tuvimos hacia el prójimo. Desde esa cajera que nos atendió en el súper que estaba de mal humor, cómo reaccionamos, hasta cómo tratamos a nuestros familiares, vecinos y personas en nuestras iglesias también. Hagamos como Naomi. Seamos esas personas que invierten amor en los demás, para que así seamos una inspiración y nos sigan en el camino hacia Cristo y con Cristo, para que algunos reciban su salvación o los demás que fortalezcan esos lazos que Cristo tiene con esas personas. Aquí los puntos claves de Ruth 1, versículos 1 al 11, es que Elimelech se llevó a su esposa y a sus 2 hijos a vivir a los campos de Moab, ya que hubo hambría en Israel. Elimelech es el esposo de Naomi. Los 2 hijos de Naomi y de Elimelech son Malón y Kelión. Estos 2 hijos se casaron con 2 moabitas, Ruth y Orfa. Esta familia vivió aproximadamente 10 años ahí, en comunión y en felicidad aparentemente hasta la muerte de los 3 hombres. En esos tiempos una viuda sin hijos hombres era pues como decir que estaba sentenciada casi hasta la muerte, porque las mujeres en esos tiempos no eran autosuficientes, es decir, no podían salir a trabajar así como lo podemos hacer hoy, no tenían derechos así como nosotros tenemos de propiedad y demás. Entonces, lo que sucede cuando Naomi se ve en esta compleja situación de no tener quien cuidara de ella, hace a través del amor un acto tan bello de, entre comillas, liberar a sus nueras, lo que son Ruth y Orpa, y decide regresarse a la tierra de Judá, porque ella había escuchado que Dios estaba obrando grandemente en su pueblo previo. Veamos qué nos dice la palabra en cuanto a esta decisión, que yo la veo como una historia de amor,
preciosa entre una suegra y sus dos nueras. Bueno, entonces en eso comenzamos lo que es ya la palabra directa de Dios, utilizando la Nueva Biblia de las Américas. Ruth y Noemí. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Naomi, y quedó ella con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y vivieron ahí unos 10 años. Murieron también los dos, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: vayan, regrese cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hallen descanso, cada una en la casa de su marido. Entonces las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: vuélvanse, hijas mías. ¿Por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Ahí concluimos entonces la palabra de Dios. Los amo grandemente y espero que sea de grande bendición la palabra de Dios en sus vidas, y que ustedes también, como Naomi, logren ser una inspiración para mujeres más jóvenes, para personas que los rodean, porque ese es el plan perfecto de Dios, que amemos a los demás. Bye.